Inicio la presentación con una reflexión importante, más bien dos reflexiones importantes, que son las siguientes. El error de un médico termina con una vida. El error de un abogado termina en la cárcel. Pero el error de un docente se esparce y se multiplica. De ahí que nuestro rol debe ser altamente analizado, considerado, porque por generación la labor docente será multiplicada. Y eso que se hizo en las aulas va a trascender. La siguiente reflexión tiene que ver con, vamos a ver aquí, tiene que ver con una cita que tomé de la internet que dice: la mayoría de nosotros no tenemos más de 5 o 6 personas que nos recuerden. Los maestros tienen miles de personas que les recuerden por el resto de sus vidas. Esta cita de Andy Ronin, un periodista norteamericano importante, se conecta con la primera porque sea lo que sea que ustedes hagan en las aulas, eso trasciende y siempre va a ser recordado. Si no, tómense unos segundos y piensen cuáles docentes marcaron sus vidas en la edad escolar, tanto en los años primaria, básica, superior, en aspectos negativos y en aspectos positivos. Estoy convencida que serán muchos o pocos los que recordarán. Bien. Vamos a ver un poco sobre lo que es la conceptualización del perfil profesional, sobre todo en este siglo XXI. Yo voy a pedir si ustedes me pueden pasar, porque con el micrófono y eso se me hace un poco... Y los educadores de nivel inicial de aquí conocen y saben que hay un aspecto neurológico motor que puede ser que impidan los movimientos. Entonces me voy a sentir más cómoda si ustedes lo pasan. El perfil del profesional, nosotros lo definimos aquí como un conjunto de roles, de conocimientos y valores necesarios que posee un recurso humano determinado para el desempeño de una profesión. Esas características principales que requiere ese ser humano, las cualidades que tiene, pero además los conocimientos son lo que enrolan el perfil docente profesional. Sin embargo, hay unas condiciones que se requieren presentar y esas condiciones son geopolíticas y socioeconómicas. El perfil tiene que tener coherencia con el contexto de acuerdo a la generación y la sociedad en que vive. Y esto se conecta básicamente con los primeros planteamientos del doctor Martínez. Y yo le coloco aquí, veamos un poco cómo se conecta. Continuamos. Esa imagen, movimiento de las olas, lo presentó el doctor Martínez. Él habla un poco de la evolución histórica de la sociedad que se conecta directamente con el perfil. Y esa evolución histórica de la sociedad la plantea Alvin Toffler en su famoso libro La Tercera Ola. Y solamente rescato algunas cosas porque lo explicó muy bien el doctor Martínez. La primera ola, una sociedad agraria que pasa de una sociedad nómada a una sociedad donde la agricultura y la ganadería era la razón de ser. Y solo rescato la parte amarilla donde dice que la imagen de la realidad era a partir de las personas. El ser humano productor. Y, transmitía cierto conocimiento de generación en generación. Ya en la segunda ola, una sociedad totalmente industrializada, la imagen era a partir de la prensa, la televisión, la producción de bienes y servicios, de materiales que también planteaba. ¿Qué era el ser humano en esa segunda ola? Un ser humano productor, pero también consumidor. Por eso él hacía la anécdota del cerdo, como salían el salami, yo le agrego la chuleta y demás, y se
se convertía en un productor. Y ya la tercera ola, que está bombardeada por los medios de comunicación, pero sobre todo con el crecimiento de la tecnología. Y ya aquí tenemos digamos, una imagen de ser humano totalmente globalizado. Es por ello que quiero rescatar esta expresión. Dice un adagio por ahí: pueblo que olvida su historia tiende a repetirla. Entonces, si no aprendemos de la historia, nos vemos obligados a repetirla. Pero si no cambiamos el futuro, nos vemos obligados a soportarlo. Y esto definitivamente es peor. Soportar el futuro porque nosotros no hayamos puesto la mirada en el cambio que hay que hacer, eso todavía es peor. Obviamente, esto nos trae a nosotros tres aspectos fundamentales que también se plantearon ahorita, que tiene que ver con el enfoque conductista, ¿verdad? Aquel basado sobre todo en la disciplina, en la habilidad del trabajo. Eso era fundamental. Recuerden ustedes que según la historia, habían educadores que castigaban de manera física al estudiante cuando no podía aprender. ¿A quién de ustedes le dieron un reglazo? Ella se portaba bien, dice ella, pero a veces aunque te portara bien, porque si no hablaban también te daban para que hablara. Entonces era igual, ¿verdad? Eso era lo que respondía esa sociedad. Y esa sociedad, continuamos, la evaluación se centraba prácticamente en el producto, no en el proceso. Miren esta imagen aquí. Esa es una imagen totalmente conductista. Los estudiantes piensan en cuadrado, pero la maestra piensa en cuadrado, pero si el estudiante piensa en circular, ella le corta la cabeza para que piense en cuadrado. Y eso es un enfoque totalmente conductista. ¿Entienden? Sin embargo, ese propio enfoque tiene sus aspectos positivos. Y eso es lo que debemos de extraer para poder continuar. Algunos representantes del enfoque conductista que también planteaba esta mañana: Pavlov, Watson, Thorndike y Skinner, que son básicamente los primeros representantes. Cada uno de ellos hizo un aporte especial al proceso del conductismo. Continuamos. No podemos obviar el enfoque constructivista, y fue uno de los elementos que más destacó el señor Martínez, porque este es un enfoque totalmente activo. Y aunque hace mucho inició, hoy en día en el desarrollo de un currículum por competencias, eso es lo que se busca, un sujeto activo en su aprendizaje. ¿Qué buscamos en esto? Que en este enfoque el aprendizaje adquiere significado, adquiere autonomía, adquiere valor, porque yo construyo lo que quiero aprender. A partir, obviamente, de las orientaciones, continuamos, que nos dé nuestro maestro. Un poquito aquí la imagen de el proceso constructivo, la reflexión que provoca a través de los conocimientos previos. Es importante hoy saber como docente qué conocimiento tienen mis estudiantes de lo que voy a aprender. Ojo, puede que tengan más de lo que nosotros creemos, porque el conocimiento está en un clip. Y quizás, si usted no se ha dado cuenta, a lo mejor tiene una información más actualizada que lo que se va a abordar. Y ese proceso de conocimiento previo de lo que usted sabe, lo que yo sé y lo que saben otros, provoca una interacción que nos va a permitir a nosotros construir el conocimiento. Ahí está entre estudiante, profesor, colaboradores, etc. Y eso dinamiza el proceso del aprendizaje. Algunos representantes, continuamos, sobre el enfoque: Vygotsky, Piaget, Ausubel y Brunner. Todos ellos un referente histórico en educación que todo educador debe conocer cuáles han sido sus aportes. Esto no pasa de moda. Nosotros tenemos que conocer
cuáles fueron los antecedentes de nuestro sistema para poder entender. Y todo esto trae una nueva era que es la que estamos viviendo y que obviamente tenemos que tomar en cuenta. Rescato algunos conceptos en negrita, como es una nueva era de saber científico. Lo que yo sabía ayer, quizás hoy es diferente, o debo de hacer nuevos aportes al mismo. Una era de conocimiento de la tecnología, y todo esto es sumamente importante tomarlo en cuenta. Y presento una cita de Toffler que decía: todos los sistemas económicos descansan sobre una base de conocimientos. Todas las empresas dependen de la existencia previa de este recurso de construcción social. A diferencia del capital, el trabajo en la tierra, aquel suele ser desdeñado por economistas. Ignorado significa ellos. Ignorado por economistas y ejecutivos cuando determinan las aportaciones precisas de la producción. Y sin embargo, este recurso es el más importante y el más valioso. El ser humano es el recurso más importante y valioso. Esto nos lleva a pensar que estamos en constantes cambios. De la forma que nosotros exponíamos antes, no es ahora. Cuando yo puse mi primera tesis de licenciatura en la UNEF, que tengo 3 títulos de la UNEF, yo soy lesbiana, alma, corazón y vida. Y mis principios cristianos de estudios bíblicos los aprendí en la UNEF. Gloria a Dios. Y eso es importante. Hoy la vida me ha puesto en otro escenario, pero qué bueno que en otro escenario hay un resultado de la Universidad Nacional Europea. Eso es importante. Esos cambios traen tendencia y el educador del siglo XXI tiene que conocer esas tendencias. ¿Cuáles son esas tendencias? Vamos a verlas. La coloco ahí rápidamente, pero le traigo unas imágenes que nos van a ayudar a interpretar un poquito mejor. Esta imagen, ¿qué ven ustedes? Una cantidad de marcas. Y lo enlazo con el uso del celular y el modernismo. Esa cantidad de diversidad de marcas nos lleva a un consumismo desmedido. Porque lo que hoy me es bien, mañana nos sirve. Y por eso muchos de nuestros estudiantes quieren tener el último iPhone, la última tecnología, pero el docente no conoce eso. Y con el agravante que la familia lo provee. ¿Y quién se lo provee al docente? Algunos tratan de actualizarse, pero como no se han actualizado, yo veo lo malo en la tecnología. Y vamos a legislar para que ahora no se usen los celulares en la escuela, por la cantidad de videos que suben. Es como que atendiéramos la fiebre en la sábana. Pero eso es una realidad que no la podemos obviar. Entonces hay que buscar otros mecanismos de atención. Porque ¿qué pasa? Si ustedes buscan las estadísticas, mientras más una institución prohíbe celulares, más los usa. ¿Sí o no? Sí. Es la gran realidad. Y eso provoca en unos adolescentes, y tiene un elemento psicológico, el uso. Lo que a mí me prohíbe me provoca. Entonces yo lo hago. Entonces eso es lo que hay que orientar. Es esa forma de educación en la que hay que orientar. El otro elemento tiene que ver como tendencia a la transculturación. Y esto nos lleva incluso a veces a la pérdida de identidad nacional. Por muchos años, en República Dominicana, el norte, Norteamérica, era nuestra gran visión. Ir a Estados Unidos, ir a Nueva York. Pero ahora cualquier persona puede ir a Nueva York.
Antes eran pocos. Y eso ha pasado. El otro día estaba yo en una conferencia y hablaba el ministro en tono de broma. Los docentes antes casi no viajaban, pero ahora nos llueven las solicitudes de vacaciones porque se van de viaje. Y qué bueno, y qué bueno. Esos viajes nos permiten conocer, nos permiten ver nuevas culturas. Y esta interacción tiene que desarrollarse sin obviar que es una de las tendencias de este siglo. Independientemente usted quiera o se identifique con una cultura o con la otra. Lo que no puede jamás es ni criticarla porque es una cultura, son su sistema de valores y creencias, y no permitir que interfiera tanto que pierda la de usted. Eso es lo que hay que continuar desarrollando en ese elemento. Un poquito de imágenes también de todo esto, de toda esta interacción que básicamente nos permite no tener fronteras, aunque en algunos países como el nuestro se estén pidiendo, ¿verdad?, la construcción de fronteras. Eso es un tema político que no es el debate, pero sí nosotros tenemos que respetar las naciones y las culturas, independientemente de su credo, de su religión, de su creencia. Y entonces nosotros, dentro de República Dominicana, que comparte frontera con Haití, bueno, abogamos porque hayan elementos claros, conscientes, migratorios. Pero no es que queremos que lo echen a todo, porque entonces esto se contradice. Ningún dominicano quiere que echen todos los dominicanos a Estados Unidos. Ninguno. ¿Cierto? Entonces, si usted no quiere que lo traten de esa manera, no podemos hacer que a los demás se les trate diferente. Otro elemento importante. ¿Ustedes saben cuál es esa imagen que está por ahí? ¿Quién sabe qué es eso? Está por ahí. El teorema de Pitágoras. Señores, todavía hay muchos matemáticos que creen que para enseñar el teorema de Pitágoras hay que estar en una pizarra, en una tiza. Entonces nos tildan de bruto y no saben, no entienden. Cuando el teorema de Pitágoras, usted entra a Papá Google y le salen 10.000 tutoriales de cómo aprender el teorema de Pitágoras. Dinámico, interactivo, con audio. Entonces no es lo mismo. Y esto también es un elemento importante que tiene que conocerlo el perfil docente. Está descrito dentro del perfil docente. ¿Y para qué es necesario conocer todas estas tendencias? Bueno, conocer lo que es el talento humano. Saber que cada quien es individual y tiene cualidades importantes de aprendizaje, potencialidades. Que si ella es buena en matemáticas, ella es buena en sociales, pero ella tiene dificultades en lengua española. Y todas esas capacidades interrelacionadas van a desarrollar lo que es el talento humano. Nosotros, no es cierto, y por eso Garner no se equivoca en su planteamiento de inteligencias múltiples, no es cierto que nosotros de todo somos expertos. No es cierto. Y eso también hay que hacerlo entender. Eso hay que hacerlo entender. Es una aberración decirle a personas que tienen dificultades cognitivas severas psicológicas, decirle que puede tener un título universitario. Porque hay personas que pueden tener un título técnico, pero además la sociedad requiere de todos. Me decía una señora el otro día: doña Giovanni, a mí me gusta participar en todo esto. Ella es la encargada de mantenimiento y anda muy bien puesta. A mí me encanta interactuar, doña Giovanni. Pero imagínense, ahora hablan de emprendimiento y de crear y de estudiar. Ella en un lenguaje estudiar. Pero doña Giovanni, si yo estudio, ¿quién le va a servir el café? ¿Y quién va a limpiar aquí? Es un concepto macro,
Pero lo que eso significa no es que ella no estudie y se prepare, es que la sociedad es así. De todo, cada quien tiene sus importancias y juega un rol importante. Eso no significa que tú estudies y aquel no. Todos servimos para algo. Esa es una gran realidad. También es importante tomar en cuenta el desarrollo sostenible. Muchísimos congresos, cumbres para el cuidado del medio ambiente. ¿Y nosotros qué hacemos? Porque la principal persona que tiene que velar por esto somos nosotros mismos. Cuando nosotros en una guagua, a veces, cuando yo tomo una ruta para la capital, yo digo, si voy de cubierta me cae el hueso de un pollo cuando veo que en una guagua lo tiran, o un vaso. Si nosotros afectamos nuestro medio ambiente con la tala de árbol indiscriminada, estamos afectando la demás generación. Y eso no es un desarrollo sostenible. Pero también nosotros tenemos que tener pendiente lo que es el pensamiento global, lo que es el acceso de la tecnología y sobre todo un aspecto importante, el docente en su perfil tiene que saber que en este tiempo tiene que investigar, pero sobre todo innovar, porque son elementos importantes de esta nueva sociedad. Continuamos. Se puede continuar porque ya abordé esta. Atrás. Todas estas ideas que debemos de enfrentar se sustentan en lo que va a ser la sociedad, o lo que es el enfoque por competencia. Miren, en el 1956, según el proceso de evaluación de Bloom, se evaluaba atendiendo a un sujeto pasivo, donde el participante, tenía el conocimiento, hacía síntesis, podía hacer un proceso de evaluación, pero hoy en día, ese mismo planteamiento de Bloom lo que busca es que el participante o el estudiante sea activo. Y de ahí que cito a Tedesco, un importante ministro de Argentina en aspecto de educación, que plantea sobre todo que la profundidad del proceso de cambio que tiene lugar actualmente nos obliga a reformular las preguntas básicas sobre los fines de la educación, sobre quienes asumen la responsabilidad de formar a las nuevas generaciones. Haciendo lo mismo, como decía Adalberto, no vamos a cambiar las nuevas generaciones. Eso es imposible. Entonces, retomando los planteamientos de la UNESCO de París con pensar qué se quiere en la educación, sobre lo que es su visión, qué es lo que yo quiero como sistema educativo, cuál es el marco ético dominicano que debo plantearme como el sujeto que quiero que se vea el dominicano. En una conferencia, estando yo en Buenos Aires, ustedes saben que históricamente se llama, si hay un argentino aquí me disculpa, pero históricamente se ha planteado que los argentinos se creen los europeos de América. Y me decía él, miren, qué pena, cuando nos encontramos en el aeropuerto, me vio el pasaporte y me dijo, dominicana, con su cara así, dominicana. Y yo le dije, ¿cuál es el inconveniente? ¿Qué le pasa? ¿Tengo algo? ¿Un contagio? No, ustedes están en toda América como los más delincuentes. O sea, ese marco ético, nosotros tenemos que hacer algo como docentes. Eso tiene que cambiar. No es posible que por tú enseñar un pasaporte de República Dominicana te digan que tú eres delincuente. No voy a entrar en detalle de todo lo que le dije porque después me sacan de aquí. La equidad en acceso, sobre todo la pertinencia que requiere el país. Si el país requiere docentes competentes, vamos a sacar la competencia. Pero hay que ver qué es realmente lo que se quiere. Por ejemplo, si nosotros tenemos dificultades
con Haití, ¿no sería prudente ir pensando en formarnos nosotros en el lenguaje de Haití? Pienso yo. Creol, porque allá hablan inglés, francés y español. Entonces, ¿no sería importante que el sistema educativo repensara un poquito eso? ¿No sería importante, que ha tomado de auge con la tanda extendida, de formar verdaderos técnicos, que es lo que requiere el país? Entonces, esos son elementos que tenemos que repensar. Entonces, como decía, empezamos un currículo por competencias, pero ahora es que no estamos formando. Pero ya entré bien. Pero ahora es que no estamos formando. Pero bueno, eso es lo que tenemos y eso es lo que hay que enfrentar. También se toma como referencia los planteamientos de Jacques Delors en su famoso libro La educación encierra un tesoro, la educación permanente a lo largo de la vida, que plantea los 4 pilares de la educación y uno más que ha iniciado por ahí, por favor, si puedes pasarlo. ¿Qué tiene que ver? Ustedes muy bien lo conocen con aprender a aprender, aprender a hacer, aprender a convivir, y rescato un poquito lo que es aprender a convivir juntos. Esto nos hace pensar entonces que la forma de la educación tiene que ser repensada, pero también la formación, la enseñanza, y ver el perfil docente que se requiere implica qué aprender, cómo aprender y para qué aprender. Y eso lo conecto con esas cualidades que son las que van a enrolar el perfil. Y una de esas características está en esta imagen que presento a continuación. Eso es una clase invertida. ¿Quiénes han oído de la clase invertida o flipped classroom? ¿Quiénes aquí? Bueno, pues vamos a aprender la clase invertida o los flipped classroom, que ha tomado mucho auge. Lo que sitúa es que el aprendizaje ya no está en la escuela, en el aula sola. El aprendizaje también está fuera del aula. Y esa interacción fuera del aula, en el patio, en la calle, en un lugar, es un elemento importante de aprendizaje. Entonces hay que salir de las aulas. Ya las aulas aburren cuando lo que se vaya a hacer lo mismo. En la propia universidad hay espacios donde se pueden convertir espacios de aprendizaje. Entonces, de tarea, buscar un poquito sobre metodología en las clases invertidas. El enfoque actual, el de competencia, yo le puse un signo de interrogación y puse negrita enfoque. Porque si ustedes consultan muchos autores, algunos plantean que las competencias no son enfoque. Algunos dicen que es un modelo. Y yo totalmente de acuerdo con el señor Martínez, creo que es un enfoque. Un enfoque que te permite una nueva visión, la cual implica cambios, transformaciones profundas en el sistema. Pero todo esto para garantizar y asegurar el aprendizaje de los estudiantes. Un poquito sobre la definición de competencia, y aquí solo rescato cómo la competencia busca la integración de diversos saberes, pero hay un elemento importante que no se destaca mucho y sí hay que tomarlo en consideración y queda abajo: capacidad de resolver problemas complejos y abiertos. Porque hay personas ya que dicen, ¿pero qué es eso, valorar competencia? Y él decía ahorita, bueno, la gente se obvia de los contenidos. Esta complejidad la da el desarrollo de los contenidos y de todo el espacio y el escenario que tienen para resolver problemas. Y necesariamente 3 conceptos, uno de Cecilia Bralaski en la UNESCO y el máximo representante de América Latina en las competencias, sobre todo en el aspecto de evaluación por competencia, que es Sergio Tobón. Sin embargo, yo defino la competencia como la integración de saberes que permiten evidenciar conocimientos
habilidades y actitudes para resolver problemas dentro de un contexto determinado. Si usted no evidencia el aprendizaje de lo que usted dijo que iba a enseñar, entonces no hay ninguna competencia. Pero ojo, la competencia no se desarrolla solo en una clase, ni solo en un año escolar. Por eso las competencias de tuning son macro, para poderlas desarrollar en un espacio determinado. Cuando evidencia esos saberes, entonces puede decir que eres competente. Nosotros quisimos traer las 6 dimensiones macro que señala la nueva normativa del sistema educativo dominicano, según la MESI. Yo le decía a 2 o 3 chicas que compartí ahí en el brindis, en el coffee break, de que ustedes han tenido la oportunidad de ingresar al sistema y van a marcar la historia. Ahora hay muchos que quieren entrar y no pueden, porque la prueba del College Board lo quema la mayoría. Pero yo pienso que esto va a cambiar. Va a cambiar, porque cuando nosotros los docentes empecemos a hacer la diferencia en las aulas, a desarrollar el pensamiento crítico, la capacidad de expresión, de comprensión, de análisis, entonces vamos a llevar estudiantes capaces para tomar la prueba del College Board. Y yo quiero de manera especial destacar a alguien que le decía al señor Van der Linder: mire ese docente lo bien que se expresa, porque eso hay que cambiarlo. Esa capacidad de comunicación lectora, de tu saber comunicarte y poner las S donde van, que no puede ir una, porque hay un componente dominicano, regional. Esa es la realidad. Y yo quiero un fuerte aplauso, porque la primera persona que hizo la pregunta, un futuro docente que se expresó tan bien. Pero estoy convencida que detrás de él hay unos docentes y hay una familia que ha provocado eso, que también hay que tomarlo en consideración. Estas son las 6 grandes, digamos, dimensiones que plantea la normativa 0915. Y miren qué paradójico, dentro de esas 6 dimensiones tienen que haber, Santa, si no me equivoco, como 50 competencias. ¿Sería eso una realidad? No vamos a discutir esos asuntos. Pero me quedo con las 6. Desarrollo personal y profesional. El docente tiene que mantenerse innovado, pero no solo en el área del conocimiento específico de la materia que enseña, sino también en sus actitudes, sus comportamientos. Hay docentes que creen, no, porque yo soy docente en el aula y me puedo, el CFI, esto es una cosa grande. Yo, docente, con el vaso de cerveza en la mano, y lo suben a su Facebook. Eso es terrible. Las redes sociales son sociales y tu vida está ahí. Entonces, usted se toma un vino, que si usted se tomó su cerveza, no, usted se la toma. Pero ¿qué le importa al mundo que usted ponga y además una imagen tan vergonzosa? O si no, señores, hay empresas que cuando solicitan trabajo, lo primero que hacen es investigar tu perfil en Facebook. Si tienes imágenes desagradables, puedes tener todas las competencias, doctorado de Harvard, y no te la van a conceder. Entonces hay que cuidar la imagen, tu marca, tu sello. Eso hay que cuidarlo. Y eso es parte de tu desarrollo personal. Importante conocer el sujeto educando. Señores, nuestros estudiantes, las inteligencias múltiples existen. Él ya puede aprender dibujando, ella puede aprender escuchando. Entonces, eso tiene que conocerlo el docente.
Y alguien decía, esto no es fácil, que dijo ahorita, esto no es fácil. No. Ser docente es una de las profesiones más hermosas que existen. Pero usted tiene que hacerla más. Mi primera carrera nunca me dediqué a ella y ni suelo colocarla en mi currículum. Fue administración de empresas turísticas. Y en una universidad de aquí, esa era la materia que enseñaba, 20 años enseñando a los futuros administradores de empresas turísticas. Y cuando me preguntan qué es lo que tú eres, maestra, que también lo estudié en la UNED, obviamente. Tengo aquí uno de mis maestros destacados de mucho tiempo. Entonces, ser maestro te permite transformar vida. Y no me le adelanto porque vienen unas imágenes interesantes, que es lo que nos va a decir esto. Eso de los conocimientos nos permite indagar y buscar como docente, no solo las competencias generales, sino los elementos actitudinales que muchos plantean que son las competencias blandas que el ser humano tiene que desarrollar. Y eso es importante tomarlo en cuenta. Entonces, esto nos trae a una batalla educativa. En los informes, en todos los informes del mundo, nosotros estamos allá. En algunos ni estamos. En el último. Y decimos, ¿de quién es la culpa? Nadie asume la culpa. ¿De quién es la culpa? De esto que hay en el sistema educativo dominicano. ¿Será de la familia? Por favor. Pero miren, una familia nuclear, tradicional, cariñosa, tierna, ¿no le parece una familia tierna? Cariñosa, ¿verdad? Que hay muchas. Por el otro lado, ¿será de una familia disfuncional, donde hay violencia, golpes? Ambas familias, el docente en sus aulas tiene que tomarla en cuenta. Pero ¿será de la era? Una era que con tanto acceso a la tecnología pierde el carácter, la personalidad de la persona. ¿O será de lo que es el sistema educativo? Obviamente del nuestro, porque estamos en Dominicana. ¿Será del sistema la culpa? ¿De quién quieren ustedes que es la culpa? No hay que buscar culpables, pero sí hay que prever. Y que cada quien tiene una cuota de responsabilidad y eso es lo que hay que armonizar para tener los resultados de calidad. Entonces, en la escuela, cuando hay una familia que tiene una situación y le llega, dice él, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Porque no he perdido el control. ¿Cómo hago? Yo le preguntaría atrás, ¿sabe por qué pierde el control? Esa es la primera pregunta. ¿Qué es aquello que hay en el aula que me hace perder el control? ¿Serán los métodos, las estrategias? ¿Será que no conozco mis sujetos? Y aquí hay un violento, aquí hay un disléxico, aquí hay uno con discalculia, allá hay uno hiperactivo y allá hay uno esquizofrénico. Con toda esta gente diferente, el docente tiene que manejar y tiene que conocerlo. Es la gran realidad. Entonces, dice Bill Gates que el problema nuestro, dice él, que hay que reemplazar el sistema. Yo digo entonces que tendríamos que reemplazarnos todos y eso es imposible. Entonces, vamos a ver de quién y cómo se desarrolla todo esto. ¿Por qué pasa todo esto? ¿Eso qué es? Un rollo, ¿verdad? ¿Quiénes de ustedes revelan fotos? ¿Sabe qué significaba esto? Que antes, para nosotros utilizar cualquier herramienta, necesitábamos personas técnicos, expertos en un área. Vamos a adelantar porque ya me hicieron señas que me quedan 5 minutos. Pero miren hoy día,
Miren cómo está la fotografía, miren cómo la ponemos. El acceso al internet, yo quiero que me digan ustedes, este sonido, ¿quién lo recuerda? Aquí hay mucha gente joven que no lo va a recordar. Levanten la mano los que recuerdan ese sonido. Eso era Internet Dialog, ¿verdad que sí? Cuando teníamos que accesar al Internet, eso era, eso era en los años 90 y pico, principios de 2000. Pero hoy en día, ¿cómo accesamos al Internet? La gente de que llega a los sitios, ¿dónde está el Wi-Fi? ¿Cuál es la clave del Wi-Fi? ¿Sí o no? Entonces eso también es una realidad. Antes, como nosotros, para saber la glucosa, había que ir a un centro. Sin embargo, miren la glucosa. Miren la presión. Como antes lo hacíamos. Y miren esto, sigue. Esta evolución hay que tomarla en cuenta. Continuamos. Y la tenemos que tomar en cuenta porque, ¿esto qué es? Un quirófano en el siglo XIX. Miren el quirófano en el siglo XXI. ¿Creen ustedes que si yo formo un participante para el quirófano pasado, me va a resolver un problema en este quirófano? Jamás. Sin embargo, miren la educación. Siglo allá, XIX, siglo XXI. ¿Hay mucha diferencia? ¿Seguimos igual? Entonces, ¿ven alguna de las respuestas ahí? De los problemas, sigue. Eso es flip classroom, eso es clase invertida. Eso es modelo de clase invertida, sigue. Y resumo las competencias, aprender, el conocimiento, que es la parte de la competencia intelectual, el aprender a hacer, que es la competencia del profesional, aprender a hacer, y esa competencia blanda, señores, cuídenla. Eso tiene que ver con los valores, con los principios, con el comportamiento. Y eso no puede perderse, esa es la esencia. Según la Biblia, ¿quién mató a Abel? Dice, ¿verdad la Biblia? ¿Y Abel quién era? ¿Caín quién era? Entonces los problemas de los valores han existido siempre. Marquemos la diferencia. Esos dos elementos, el aprender ser y el aprender a vivir juntos, te da el humanismo, que son los tres principales enfoques históricos. Un resumen del comportamiento de las competencias, que no lo voy a mencionar, yo sé que le van a compartir la presentación. Este resumen es de actuación de la competencia, para que ustedes lo tengan en consideración dentro del perfil. Esto resume cómo usted como docente motiva, desarrolla las habilidades y en esa interacción lleva el desempeño. Continúa. Todo esto lo que nos lleva es a repensar la práctica docente. Si queremos cambiar, cambiemos la práctica docente con métodos activos de aprendizaje, con estrategias que permitan construcción, pero sobre todo sin dejar de lado lo que son los elementos filosóficos de tu escuela, del sistema y del país. Eso no se puede perder, porque aquí no formamos estudiantes, aunque tomen en consideración el mundo globalizado, aquí no formamos estudiantes para que responda a una cultura norteamericana, ni una cultura europea. Y por eso cuando me dicen que los tatuajes, que ya eso se ve diferente, pero esa no es la cultura de República Dominicana. Por tanto, usted no puede formar para que responda a una cultura que no es Made in República Dominicana. Este es un video de Ron Clark que yo no lo voy a presentar. Le pongan al final los últimos 2 minutos. Pero les invito a ver esta película de Ron Clark. Ron Clark, un docente norteamericano que cambió el rumbo de la historia, y él se encuentra con un niño, si lo pone más o menos a la mitad, ahí llega, un fragmentito segundo, porque es importante tomarlo en cuenta. And I'll introduce you to your class. Él va a buscar trabajo como maestro
y ve el niño dentro de un zafacón. Hi. What happened to you? Teacher says I can't learn, so I should go with the trash. Okay, settle down. Let's get out our silent reading. I'm Mr. Clark. What's your name? Hadley Craig. Nice to meet you. Walter, elbows off your desk. I'm so sorry. I'm so forgetful. What's my name again? It's Mr. Clark. Oh, see? You just learned something. Let's get you out of there. Señores, él le preguntó el nombre y él le dijo el nombre. Él vio solo con decirle el nombre que él podía aprender algo. La maestra le decía, vete al zafacón porque tú eres un bruto, tú no aprendes. Y esa es una estrategia para pensar diferente y para cambiar. Vean la película de Mr. Ron Clark. Esto es importante. Miren, si quieres sembrar algo, tiene que ser un buen labrador. Si quieres construir, tiene que ser un buen arquitecto, ¿verdad? Si quieres señalar rumbo, tiene que ser un buen capitán. Para saber moldear, tiene que ser un ¿qué? Un buen alfarero. Pero para hacer todo esto, hay que ser un buen profesor, una buena maestra. ¿Sí? ¿Sí? Un buen docente, quizá como esta, ¿verdad? Pero esa soy yo. Y yo amo ser maestra. Quiero saber cómo piensas tú que eres como maestra o como maestro. ¿Cuál es el legado que quieres dejar? Y esto resumen, seguimos para yo cerrarlo. Todo esto se lo voy a pasar en una solamente reflexión al final que me le va a dar el video. Entonces, digo que los problemas de hoy no son por la tecnología. Eso es mentira. Los problemas, nosotros disponemos de tecnologías amigables. Incluso los que no somos nativos. Los que nacimos por allá, no digo la edad para que no me la calculen. Los que nos permiten tener resultados de calidad. Sí. Los problemas posiblemente vengan de qué hacer y cómo hacerlo, para quién y por qué hacerlo. Pensar que la solución viene por la pedagogía, no por la tecnología. Su calidad pasa por no centrarnos en variables tecnológicas e instrumentales, sino por las didácticas, organizativas y pedagógicas. El reto, repensar en cómo motivar las nuevas generaciones. Yo les voy a colocar este video y con eso termino. Céntrense en ese perfil, que es lo que quiero que cada uno de ustedes mantenga. Bien, por cuestión de tiempo, búsquenlo en el YouTube. Hay 20,000 herramientas sobre un docente basado en competencia. Albert Einstein dice, yo no enseño a mis alumnos, solo les proporciono las condiciones en las que puedan aprender. Hay una lista enorme de cualidades del docente. Búsquenla, reflexionenla, léanla, pero incorporen las de usted. Porque hay un aspecto personal de tu carácter, de tu manejo de emociones, que no hay forma de aprenderla, sino de actuarla. Ya cierro finalmente lo último. La última puede pasarla para que ellos tengan esto. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Proverbios 22:6. Muchísimas gracias y muchas bendiciones.